Juan Carlos, un placer realmente escucharte, tenerte aquí en Asunción. Cuando tuvimos la oportunidad de conversar, de charlar y de comentarle la posibilidad de venir a nuestra ciudad capital, no dudó en aceptar. Hicimos los trámites, obviamente, que la cadena establece y exige para que su nombre, con el logo de CNN, pueda venir a Paraguay. Y me dio una tremenda mano allá en Washington. Gracias, Juan Carlos. Pero destacar algo, la última vez que Carlos y yo nos vimos, no teníamos canas. Yo tenía pelo y el suyo era negro. Bueno, quiero aprovechar, y lo que mejor hacemos los periodistas, principalmente de televisión, es improvisar. No estaba en la charla la posibilidad de hacer un conversatorio breve, de no más de media hora, de poder interactuar con los que aquí hacemos habitualmente televisión y periodismo. Para ello quiero invitar al maestro, al profesor doctor Benjamín Fernández Bogado, quien fue mi mentor. El doctor Frankenstein, acá está el resultado. Agradecer, por supuesto, su presencia. Reitero, esto está improvisado, pero no queremos desaprovechar la oportunidad de tenerlo a Juan Carlos y también a ustedes y al profesor doctor Benjamín Fernández Bogado. No sé si querés tomar asiento, Juan Carlos, por favor. Y quiero invitar a otros colegas referentes de medios al azar. Espero que no me digan que no. Mercedes Almada, por favor, referente de los noticieros, tanto de C9N como de 24 horas. Al querido Roberto Pérez, por favor, conductor también de nuestros noticieros. Quiero invitar, no sabe, pero lo voy a invitar a que suba, Omar, colega de hace muchos años, de la televisión también, en distintos medios. Y la siguiente es mi jefa. Ojalá que no me crucifique. Quiero invitar a la gente encargada de formarles a nuestros futuros colegas periodistas. La señora Penayo, por favor, ¿puede ser? Laura, decana de la carrera de periodismo en la Universidad del Norte, formada allí, su alma mater, y es la que se encarga de hoy formar a los futuros periodistas. Así un conversatorio, un feedback de la experiencia de estos colegas. ¿Está? Y me encantaría que el doctor nos pueda ayudar moderando este conversatorio. Gracias a cada uno de ustedes por la celebración de estos 60 años. Yo he pasado una buena cantidad de tiempo en ese canal y he desarrollado gran parte de mi vida periodística, desde ser reportero hasta ser presentador de noticias por un periodo bastante largo. Y estoy muy a gusto de escucharlo a Juan Carlos esta noche y abro un poco el debate acerca del futuro del periodismo. Algo que nosotros durante mucho tiempo hemos tratado de otear en el Paraguay desde los tiempos de la muy oscura dictadura que nos tocó vivir y de esa persecución que ahora vemos ahí a la prensa en los Estados Unidos. Mi primera pregunta es, Juan Carlos, ¿pensaron ustedes, los periodistas en Estados Unidos, que alguna vez tendrían un presidente que acorralara y buscara acallarlos? Mira, lo real es que siempre ha habido presión. Siempre ha habido presión de la Casa Blanca, de los presidentes. La cobertura no siempre gusta a quien ocupa la presidencia o el partido de gobierno, pero no se había dado una dinámica como la actual. Yo estoy en Washington desde el 2004, enfocado en cobertura política, la presidencia de Bush, la de Obama, me tocó algo de Clinton, y no, sí había llamadas, sí había incomodidad, pero no había Lo que pasa es que Trump es un fenómeno diferente, porque él tenía una presencia en medios que ya existía, tenía una relación, hay una anécdota muy interesante de cuando él era empresario,
él se hacía pasar por su representante de prensa, tanto así que el nombre que usaba era Barron, que es el nombre de su hijo menor. Entonces, la respuesta sencilla es, si lo imaginaba, no, si lo anticipaba, sí, porque Trump desde campaña lo venía prometiendo, sabíamos que esto iba a pasar, y tenemos que estar mejor preparados y tenemos que estar muy seguros de lo que estamos reportando, porque sabemos de las consecuencias que vienen. Mercedes. Juan Carlos, la prensa no solamente comunica, sino también enseña. Tiene una parte importante en la que prepara a sus televidentes para el debate, para la conversación. Hoy día, que yo vengo de una generación de hace muy poco tiempo, prácticamente mis amigas no hablan de temas noticiosos. Hablan de banalidades, ¿verdad? Pero poco se discute y se debate sobre temas importantes en el país, como la política, como las políticas públicas en sí, de salud, de educación. ¿Cómo hacemos para volver a atraer a este público joven, que inclusive solo se quedan los titulares y ni siquiera el desarrollo de la información, a interesarse nuevamente en lo que pasa al país, a tomar el protagonismo que tanto necesita un país para salir adelante? Esa es una pregunta que me parece fundamental. Saben, el estado de la Florida vive amenazado por los huracanes. Este año no hemos tenido. Y hablaba con alguien que vivía en la Florida. Venía un huracán, les están advirtiendo que salieran desde el domingo, y era martes, y no sabía que venía un huracán, porque no estaba siguiendo las noticias. Yo creo que en parte no están siguiendo lo que ocurre en las noticias, porque pasa tanto en el día a día, que la prioridad que uno tiene es salir al día a día. Y entonces, si yo tengo problemas personales, si yo tengo retos económicos, ¿me voy a entrar a deprimirme a ver las noticias? No sé, yo creo que ese es un reto importante, y en una época en donde esto cambió la forma en que nos relacionamos. Entonces, donde uno entra al Instagram y ve los videos, y hay mucha desinformación, que es uno de los temas importantes hoy. Y creo que también entramos en una especie de eco, de cápsula de eco, en donde queremos oír a quien opina como nosotros, no a quien nos está diciendo las cosas. Pero dijiste algo clave: tenemos la responsabilidad de educar. ¿Cómo educamos? Informándonos bien para que lo que expliquemos tenga sentido. Por ejemplo, yo cubro Estados Unidos para la región, entonces es un debate que tengo constantemente con el equipo. ¿Esta noticia le va a interesar a alguien que esté en Asunción o no? ¿O es algo muy local? ¿Qué le puede afectar a una persona que está en La Paz? Pero parte, creo que no solo el contenido, sino cómo lo presentamos, hacerlo interesante, acudir a estas nuevas tecnologías y saber que tenemos que adaptarnos al formato que la gente está acostumbrado de Instagram, sin perder el contenido, y persistir, y cada quien tiene un momento en el que el tema le va a interesar, pero que sepa que cuando, por eso les mostraba lo del sabor, que sepa que ese sabor es familiar y quiere ir a él porque está recibiendo buena información. Un gusto, encantado de conocerte, Juan Carlos. Mencionaste varios puntos que son importantes y le hablaste a los jóvenes, a la nueva generación de periodistas. Y aquí tenemos jóvenes que se están iniciando en la profesión y tenemos también formadores de periodismo. Están representantes de varias facultades de nuestro país. Y me gustaría, si podés, profundizar en eso que mencionaste, que la televisión es equipo. Nadie hace nada solo. ¿Y cómo lograste entender eso? Porque a veces cuando llegamos a la profesión creemos que somos el llanero solitario, que podemos hacer todo, que yo puedo producir, que yo puedo conducir, que yo puedo dirigir, que yo puedo correr acá, que puedo correr allá, y estoy de repente restando oportunidad a otras personas. ¿Cómo lograste profundizar y entender esto de que esto es equipo? Porque lo primero fue aceptar que yo no lo puedo hacer todo. Y puedo tratar, pero al final del día el producto final no es bueno. Y cada quien tiene un talento diferente. ¿Cuántos educadores hay? Porque pregunté solo estudiantes. ¿Cuántos maestros hay? Muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias. Yo entendí que yo no podía, pero que el trabajo que hace mi colega es igual de importante. Y que no podemos olvidar que somos personas, que todos somos hijos de alguien, que somos hermanos de alguien, que tenemos un buen día y un mal día, pero uno se encuentra con gente que empieza a descubrir su talento
porque el que hace cámara tiene una forma diferente de ver la luz. Eso lo ha aprendido un camarógrafo. Por ejemplo, si la luz es amarilla o es azul, si hay una entrevista de día. Y cuando uno entiende, uno dice, hay gente que sabe más que uno. Entonces hay que dejar que el que sabe más haga y uno hacer lo que uno sabe, ayudar. Yo trabajé en Miami en el noticiero local de Univision y éramos el camarógrafo y yo. Andábamos en un camión que tenía una antena de microondas y teníamos que hacer 2 noticieros, a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche. Si yo me sentaba a esperar que el camarógrafo hiciera todo, íbamos a llegar a la casa a la 1 de la mañana. Entonces yo aprendí a subir la señal, aprendí a tirar los cables, a ayudarle a cargar el trípode, porque si no trabajamos juntos el producto final no es bueno. Y yo creo que es parte de no olvidar nuestra humanidad y dejar el ego de lado, que es muy difícil en una profesión como la nuestra, en donde el ego es importante, pero es eso, es trabajo en equipo. Yo creo que eso aplica para todo en la vida. Uno es reconocer que el equipo hace que sea más fuerte, y si lo llevamos al fútbol, puedes tener las estrellas más grandes del mundo y si no hay equipo no hay nada. Roberto. ¿Se pueden poner de pie, por favor, los estudiantes de entre 20 a 25 años? Por favor, ¿sí? Un aplauso para ustedes. Ustedes pueden sentarse, muchas gracias. ¿Ustedes ven susto en el rostro de estos? No, al contrario. Están como desafiantes, están como diciendo, esta es nuestra era. Somos los nativos digitales. Y hace 30 años el doctor Benjamín Fernández Bogado, cuando era gerente de prensa y deportes de Canal 9, nos decía, ¿cómo le va Pérez? ¿Cómo anda? La noticia está en la calle. Mátele a alguien, pero traiga. Entonces, en esencia, y coligiendo, después de escucharle atentamente a Juan Carlos, creo que no va a cambiar nada. La pelota siempre, de aquí a 50 años, seguirá siendo redonda, pero va a defender de quien la chute. Yo vengo de la era con Carlos Troche cuando teníamos un beeper, cuando teníamos un walkie, cuando teníamos con nuestros queridos compañeros de equipo camarógrafo las Beta con alumbradores, ¿sí? Las Umatic. Y nos asustábamos, pero estábamos así, pero absolutamente en la calle, con solvencia salíamos, y supongo que esa misma disyuntiva sí caracterizó a los colegas de los 60, de los 70, cuando de la imprenta tenían que pasar a la máquina de escribir, de la máquina de escribir a la computadora, de la computadora ahora a las plataformas digitales y ahora con la inteligencia artificial. Y finalmente creo que la capacidad que uno tenga de convencer, de transmitir, de conectar, de comunicar siempre, la esencia va a estar en el ser humano, del que tome el micrófono. Entonces, los preocupados somos nosotros quienes, por una cuestión etaria, vamos saliendo del aire y son ellos los nuevos protagonistas. Así que les insto, nosotros somos, pero eso también va a un desafío, una generación intermedia que estamos obligados a entender cómo funciona este nuevo mundo de la comunicación. La inmediatez es una cosa, pero ojo con eso, no está en informar primero, sino está por sobre todo en la solvencia, en la filosofía, en el trabajo y en el equipo que apoye a la hora de llevar esa noticia. Y quedo entonces con la conclusión de Juan Carlos, que dice la filosofía que caracteriza precisamente al team laboral, porque hay una marca impresa. Cuando uno dice buenas noches, ¿cómo están? Un gusto, bienvenidos a un informativo. Y con más razón el paraguayo no es tonto, sabe cuando se le pretende hacer pasar gato por liebre, y eso jamás te van a perdonar y eso no se negocia. Así que Juan Carlos, un placer que hayas compartido con nosotros acá en Asunción del Paraguay tu experiencia, y creo que tenemos se ha jalonado una manera de trabajar desde la punta de América hasta acá, hasta el corazón, y precisamente de eso se trata. Y yo sí quiero quedarme con esta generación que, con el mismo rostro que con Benjamín cuando nos decía vaya a la calle, mátele a alguien y traiga, están en condiciones, pero ya con las nuevas herramientas de una sociedad cibernetizada. Así que celebro por ellos
y ayúdenos, pero ojo, que la transparencia no pasa por la herramienta, sino pasa por la ética, por el corazón y la capacidad que uno tenga finalmente de llevar ese compromiso de la información a cada televidente, a cada radioescucha, a cada lector de diario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el alumno salió un poco exagerado, ¿eh? Sé que es como el titular de Extra, que tuvo que haber dicho eso para atrapar la atención de ustedes. ¿Cuál es el espacio de la ética en el periodismo, Juan Carlos? Es fundamental. El periodismo sin ética no es periodismo, son relaciones públicas. Y eso que las relaciones públicas tienen su ética. Pero me encanta el mensaje que estabas mandando sobre esa gana que tienen ustedes por llevarse el mundo por delante, porque nosotros la tuvimos en nuestro momento. Y por eso yo decía que yo me siento tranquilo de ceder la posta porque ustedes lo van a hacer muy bien. Pero para eso tienen que tener la vocación de saber que la ética es fundamental, que van a tener que tomar decisiones difíciles, que va a haber presiones y que ustedes van a tener en un momento que tomar la decisión que no necesariamente sea la que espera quien está ejerciendo la presión, pero si ustedes no están dispuestos a defender esa ética, el periodismo, para la persona que no está dispuesta a vivirla, el periodismo no es para él. Profesora. Sí, Juan Carlos, un gusto, feliz. Vengo del área de la academia, así que contenta de compartir hoy con nuestros estudiantes. Y yo trabajo mucho, sobre todo desde la comunicación digital, y estoy contenta porque muchos de los temas que hoy abordaste tratamos en clase, así que mañana voy a tener un poco más de credibilidad seguramente con mis alumnos. A mí me gustaría conocer un poco la experiencia periodística en sí desde CNN, porque a veces, como decías, hoy consumen solamente contenidos y noticiosos desde este aparato. Y nosotros muchas veces trabajamos en observatorios de medios para ver qué se está haciendo, pero es difícil porque no tienen ese contacto, y yo siempre les digo, por lo menos como turismo periodístico, visiten los medios periodísticos. ¿Y cómo trabajan hoy desde CNN para hacer llegar esos temas, y sobre todo desde el área política, esos temas áridos, duros, que hoy la juventud de por ahí les es un poco lejana, o les es un poco lejanos esos temas? ¿Cómo trabajan desde el área periodística para que les llegue esos temas? Nosotros hemos sufrido una transformación importante porque es innegable que el mundo cambió, que las tecnologías cambiaron y que tenemos que buscar ese público. Entonces, la estrategia ha estado cambiando y siguen evoluciones. ¿Cómo se llega a ese mercado? Yo creo que muchas veces, y uno con el tiempo se da cuenta que termina diciendo las cosas que decían los papás y que uno decía yo no voy a ser como ellos, y a veces termina subestimando a los jóvenes y asumiendo que no les importan las cosas fundamentales. Y yo creo que sí, pero ellos tienen una mirada distinta. Ahora estamos en una nueva fase donde llega una persona nueva, Inés Capdevila, viene del diario La Nación. Ella va a manejar la parte digital de texto y esta estrategia que estamos diseñando, pero es todavía un camino que estamos siguiendo de buscar eso, porque no hay quien tenga la respuesta. Por eso decía, este jefe de CNN decía, y el término decía, si yo pudiera volver en el tiempo y buscar al que dijo que la internet, todo el contenido era gratis, iba y le pegaba un tiro. Porque eso cambió la dinámica, porque ¿cómo hago yo para convencer a alguien de que pague por contenido, si el contenido está gratis? CNN está en este nuevo esfuerzo por atraer, porque eso es lo que está buscando ahora, y depende de la economía y depende del capital disponible. Yo no sé si en Colombia o en Paraguay yo voy a convencer a la gente de que pague suscripciones por tener a un medio. En Estados Unidos está funcionando, entonces la gente paga Netflix, paga Disney, paga Amazon Prime. Ahora hay mucha opción. Los periódicos, el New York Times, el Washington Post, y empiezan a ofrecer descuentos para atraparte y a multiplicar sus números para decir tengo más de lo que tengo porque con eso es lo que vendo. Pero volvemos a lo mismo, yo puedo hacer que te suscribas, pero tengo que dar buen contenido. Si yo no doy buen contenido, entonces ¿cómo preparo yo una nota seria para Instagram? El otro tema que me parece clave entender es que dedicarse uno a las redes requiere trabajo, es un trabajo de tiempo completo. Entonces, muchas veces las empresas esperan que el reportero haga su informe en televisión, haga un informe en radio,
haga para Instagram, publique en Twitter. Todos esos son trabajos que requieren trabajo. Por ejemplo, en Instagram, yo puedo grabar el video, pero tiene que haber un equipo que ponga las gráficas, que suba el video, que determine qué es lo que sube. Y estamos diseñando los mecanismos a ver, por ejemplo, YouTube. YouTube es un mecanismo que ha funcionado, pero hay ciertos parámetros. Entonces, si vamos a subir un segmento de un programa, no puede durar más de esto. Pero la idea es que la gente se quede el suficiente tiempo para que sea monetizable. Estamos en ese camino como están ustedes y como están ellos, que van a abrir el camino y lo van a entender. Y llegará el día en que se combine esta tecnología, se combine la inmediatez de las redes con el contenido de calidad. Yo creo que todos maduramos a medida que vamos avanzando y nos vamos interesando en diferentes temas. Y es un mundo donde hay tanta información, tanta desinformación, que algo que uno, no sé si a ustedes les pasa, que uno ve una noticia, pero no la cree hasta que no va a un medio como SNT, o al Canal 9, o a una radio en particular. Lo mismo me pasaba con el video del policía chino. Yo no pude verificar si es verdad o no, porque hay tanta desinformación, pero es tomarse el trabajo. Es no repetir lo que uno ve de inmediato, sino verificar y preguntar. Y eso es donde está, a lo que ibas tú, la esencia es la misma, la tecnología es otra, el público es más exigente, y es combinar eso, ver cómo le encontramos. Pero lo que decías tú, yo cito la filosofía de Vicente Fernández, que no hay que llegar primero, hay que saber llegar, y eso es lo mismo en el periodismo. A veces es mejor que otro dé la exclusiva, pero que uno la dé bien, porque uno, después de que daña la reputación de una persona, rescatarla es muy difícil. Bien, muchas ideas colocadas en la exposición de Juan Carlos, en las preguntas muy inteligentes y atinadas de este panel. Solo nos queda decir de que cuando hay crisis de periodismo hay oportunidades para el periodismo, que contar historias es parte de la naturaleza humana. Pueden cambiar los formatos, pero siempre va a ser necesario relatar lo que es la vivencia de los seres humanos. El topos uranos de Platón, en el que todos creían que eran sombras de fantasmas proyectadas contra las paredes, no eran más que las sombras de los mismos que se rodeaban al fuego, y que uno que salió y vino a contar lo que era, a pesar de ser golpeado, descubrió con Platón hace 2500 años que el periodismo era contar la verdad y contar la realidad. Los formatos cambian también. Hay una experiencia famosa cuando le dijeron a un director de periódico que la televisión iba a acabar con el periódico escrito. Y él respondió de una manera fantástica. Dijo, trate usted de matar una mosca con un televisor. Y también va a ser necesario buenos propietarios y dueños de medio. Cuando le preguntaron a Ben Bradley, que dirigió el Post durante Watergate, y le dijeron, ¿qué es lo que se necesita para ser un buen periodista? Y Bradley dijo, un buen propietario de prensa. Bradley tuvo la suerte de Katharine Graham fuera la directora del Post en ese periodo extraordinario de ese periódico. Por lo tanto, buenos propietarios, buenos relatores de historias, buenos difusores de la información real entre las sombras, los fantasmas y la realidad van a seguir siendo necesarios. 60 años después, la televisión también viene de eso, de esa pequeña historia, que hay un relato de Hugo Díaz contado en un pequeño libro que me acercó hace unos días, contando cómo se había iniciado la televisión en una pequeña oficina a la altura del edificio del IPS en Curupaytí, sobre la calle Curupaytí. Y nuestra historia es esa, la historia de un medio contando historias. Y finalmente, en la medida que sean historias creíbles e historias de la gente, son historias personales y la historia de un país. Muchas gracias a todos los que participaron de este panel y a Juan Carlos que ha respondido. Muchísimas gracias. Ahí está. ¿Me escuchan ahí? Bueno, ¿podríamos tomar una fotografía institucional acá? Con los invitados, agradecerles. Les aclaro, fue una improvisación mía. Espero no haberles incomodado, pero bueno. Muchísimas gracias realmente por esta tremenda experiencia de compartir la tuya con la nuestra. Porque finalmente, independientemente a que hagas televisión en Washington, nosotros en Asunción, la esencia es la misma. Quizás el público tuyo sea de ¿cuánto? ¿25 millones?
30, 50 millones. 50 millones de televidentes. La mía, todas las noches con Mercedes, ¿es de cuánto? 3 millones. Sí, pero lo que te digo, yo decía los 50 es por decir un número, porque es el número de hogares a los que podemos entrar. Ahora, que estén viendo ese número, yo no sé. No, es Pero que, si son 3 es mucho. es que comprobé que sí, porque cuando desde ayer estoy con Juan Carlos haciéndole de Uber, la mayoría lo ubicaba a él, no a mí. Sí. Pero gracias, Carlos, y gracias a ustedes. Bueno, Marcelo, por favor, nuestro director, presidente del directorio del SNT. Bueno, en primer lugar, gracias al creador por tenernos acá, por tener la posibilidad de poder cumplir 60 años como televisión. La verdad que la industria está celebrando estos 60 años. No es solamente el Canal 9, sino es toda la televisión que vino para quedarse y que, como dice Juan Carlos, va para 60 años más. Muchas gracias, Juan Carlos, por venirte a Paraguay. Yo sé que Paraguay es un país chiquito, pero como te diste cuenta, te ven muchos paraguayos. Así que gracias por visitarnos. Esperemos que sean más visitas y que, bueno, que disfrute toda esta día acá en Paraguay. Agradecerle a los dueños de casa, que son nuestros casi hermanos, porque cumplimos exactamente casi la misma fecha. Ellos cumplen 52 años, nos tienen en este hermoso edificio, en esta hermosa cooperativa, la más grande que tiene el Paraguay, así que muchas gracias por tenernos acá. Y por supuesto, gracias por la paciencia, gracias por escucharnos, gracias a todos los que vinieron, a los estudiantes, profesores, colegas, invitados de honor, señor embajador de Colombia, bueno, y a todos nuestros compañeros de trabajo. Muchas gracias y bueno, que viva la televisión. Muchas gracias.